Buenísimo. Ahí estoy grabando yo por las dudas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, damos inicio a esta jornada. Vamos a presentar y vamos a compartir con ustedes una perspectiva desde la militancia, desde el trabajo con las personas con discapacidad en la accesibilidad, ¿no? Esto que hemos dado a llamar, digamos, un espacio de encuentro para poder conocer la accesibilidad en estos entornos virtuales desde una perspectiva de alguien que viene con un gran trabajo, ¿no? Desde espacios de organizaciones internacionales, nacionales, con una trayectoria en el ámbito de la educación inclusiva y por el derecho de las personas con discapacidad. Bueno, con ustedes, el licenciado y magíster Emiliano Naranjo, que nos va a contar un poco de todo esto que se viene llevando adelante, de todas las dificultades, de las barreras que se van dando en nuestros espacios de formación, desde la perspectiva, desde los espacios de las personas con discapacidad. Bienvenido, Emiliano. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la invitación, perdón, y lamento la demora y que no hayamos podido transmitir, pero bueno, son cosas que pasan y que nos deparan estos tiempos en particular. Por supuesto, agradezco a la Comisión de Inclusión, a la UNSA por la invitación y por, como decía Mauro recién, aún sabiendo que mi campo de trabajo específico desde hace muchos años es la educación inclusiva, eh, invitarme a esta conversación y a pensar sobre las tecnologías y los entornos digitales accesibles, ¿no? Si bien es cierto que en este momento me encuentro vinculado a proyectos que tienen que ver con el tema y más específicamente trabajando con la Asociación por los Derechos Civiles en torno a promover a la accesibilidad digital como un derecho. Nada, quiero dejar en claro que en principio llevo años trabajando en el campo estricto de la educación inclusiva. Dicho esto, para convencer la conversación voy a hacer un conjunto de aclaraciones que me parecen importantes de que podamos tener en cuenta. Eh, la primera es que si hablo muy rápido, la compañera, los compañeros intérpretes de lengua de señas, por favor, me cuenten, me lo hagan saber, entonces cambio mi forma de expresarme. La segunda es que les voy a pedir que en el contexto de esta conversación vayamos haciendo resonar una cuestión que yo vengo trabajando junto con otros educadores, que es, cuando hablamos de educación, generalmente hablamos de calidad en la educación. Y junto con muchos otros educadores, soy de aquellos quienes desde hace un tiempo esta parte viene promoviendo hacer un lado, por el momento, la palabra calidad y reemplazarla por dignidad, que tiene mucho más que ver con derechos, porque muchas veces hablamos de la calidad en la educación y sabemos que hay personas que no pueden acceder a esa instancia de formación, ¿no? Sabemos que ni siquiera hay personas que llegan a la universidad o que pueden tener una educación con los apoyos necesarios y adecuados para poder aprender. La última aclaración que les voy a pedir que tengan presente antes de iniciar la conversación es que yo considero que la tecnología en sí misma nos está dando pistas de cómo resolver en lo que podríamos llamar el mundo digital cosas que aún en el mundo no digital no tenemos resueltas. Y durante todo el transcurso de esta pequeña conversación, por lo menos voy a intentar marcar momentos en donde para mí la tecnología está dando indicadores y pistas de hacia dónde debemos orientar ciertas cosas que aparentemente la vida cotidiana, más allá de la pandemia, nos vienen costando mucho desde hace muchos años y que en sí misma colaboran a uno de los principios fundadores de la educación inclusiva, que es aprender a vivir juntos. El sistema educativo tiene más de 100 años de activos y todavía no sabemos de alguna forma cómo vivir mejor
y cómo vivir juntos a pesar de las diferencias que podamos tener. Dicho esto, entonces voy a contarles cuál es la propuesta de conversación para hoy a modo de hoja de ruta y después entonces empezar a desandarla juntos. Espero con mucha reflexión y con mucha curiosidad, más que nada, que es importante en términos educativos. En primer lugar, como la charla lo dice en su título, voy a intentar contarles al menos una visión de lo que yo considero es la educación inclusiva y por qué deberíamos poder cumplir con este enfoque y cómo la tecnología nos ayuda, desde mi punto de vista, forma parte del cumplimiento de este enfoque. En segundo lugar, bueno, en un segundo momento de la conversación, voy a intentar que hablemos de cuestiones un poquito más técnicas, de lo que entendemos en función de las investigaciones que entiendo que Laura les va a pegar en el chat, o quien tenga estos datos bibliográficos que yo acerqué. Las cuestiones que fuimos a encontrarnos en torno a estudiantes con discapacidad y estudiantes en general, como barreras y dificultades a tener en cuenta en el camino de garantizar el derecho a la educación inclusiva y los entornos digitales accesibles. Y por último, voy a intentar que conversemos un ratito sobre políticas educativas y la garantía que en función de su vinculación con las tecnologías debería poder brindar, debería poder sostener cada institución para poder justamente dar cumplimiento a este derecho puntual de la educación inclusiva. Trazada un poco la idea de esta conversación, iniciamos entonces el camino hablando de lo que entiendo es la educación inclusiva. Seguramente la mayoría de ustedes, participantes del seminario, han podido revisar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y han visto que la expresión educación inclusiva aparece en el artículo 24, es decir, que está normada de alguna manera y que debemos, en tanto, poder cumplirla y trabajar para cumplirla. Yo particularmente, más allá de lo que dice la norma, que seguramente está al alcance de todos, me gusta hacer un enfoque que tiene que ver con la filosofía de la educación y particularmente, por supuesto, con la filosofía de la educación inclusiva. Y este enfoque filosófico de la educación inclusiva tiene al menos dos características puntuales. El primero y fundamental es de carácter individual y dice algo como que cada persona que viene al mundo puede escribir su única propia e irrepetible biografía. Porque cuando nosotros nos vamos de este mundo que conocemos en particular, hay algo único, singular e irrepetible que se va con nosotros. Cuando se fueron Dalí, Picasso y demás, más allá de que hubo imitadores, nadie pintó nunca como Dalí, como Picasso, etcétera, etcétera. Y el segundo enfoque, pues el segundo principio, perdón, que tiene la educación inclusiva, es un principio más general y dice que cada persona que viene al mundo debe tener el compromiso de los que ya están en este mundo para poder escribir su única, propia e irrepetible biografía, aunque no nos conozcamos. Y por eso aparece ahí la tarea de las educadores como fundamental, porque si no los padres, muy posiblemente las primeras personas que nos enseñan a escribir son y somos
los docentes. Y si por alguna razón no nos es posible hacerlo, acontece la vulneración de derechos, esta imposibilidad, esta barrera puntual de no escribir biografía, y que para el caso específico de las personas con discapacidad, muchas veces nuestras biografías sean escritas por otras personas. Después hay, los educadores tenemos una función muy particular, que es la palabra emancipación, que es la posibilidad de sacarnos la mano de encima, de emanciparnos para justamente poder escribir nuestra propia historia. Y en ese sentido, uno con la emancipación lo que hace justamente es vincular algo del orden del derecho humano con el esfuerzo propio y particular de cada uno de nosotros de poder escribir lo que queremos escribir y que no lo escriban por nosotros. Entonces, la educación inclusiva en particular tiene desde la filosofía de la educación dos principios, uno individual y otro colectivo. El individual remite a que podamos escribir nuestra historia personal, y el colectivo, que nos comprometamos para que justamente todos puedan escribir. En este sentido, se me ocurrió pensar para esta conversación una expresión que escribió Freud en Malestar en la Cultura en el año 1930, si no me equivoco, que por lo menos para mí, desde mi perspectiva actual, se vincula con la tecnología. Y esta expresión que Freud nos compartió decía algo como que el hombre es un dios con prótesis. El hombre es un dios con prótesis. Para el caso específico de las personas con discapacidad, la idea de prótesis aparece más bien vinculada al modelo médico hegemónico, que seguramente habrán ya revisado en el seminario, y que particularmente considera a las personas con discapacidad como enfermas y tiende a una idea de normalización. De normalización en relación con que reemplazo eso que falta, esa idea de prótesis, con algo puntual, para que esa persona en cuestión se acerque a lo normal. Pero yo les propongo hacer otra interpretación, que es la que en parte hace Freud en este texto, y entender algo como que la prótesis es un primer indicio de tecnología, que justamente lo que hace es posibilitarnos, permitir que podamos hacer cosas que sin ella no podemos hacer, o no sería muy difícil poder hacer. La prótesis, en el sentido más tecnológico y posible de interpretar, justamente nos habilita a escribir biografía. El problema es que escasamente lo encontramos vinculado a tecnología y lo vinculamos más a cuestiones médicas y de normalización. La idea de prótesis vinculada a tecnología aparece no solo en la filosofía que se conoce como poshumanista, sino en la idea de que justamente es la tecnología la que nos permite llegar más lejos, poder hacer cosas que antes no hacíamos. Y también nos va describiendo esta idea de que la discapacidad es una construcción social. Y para esta conversación yo hice una serie de entrevistas en donde, por ejemplo, personas con baja visión me contaban que al inicio de su escolaridad usaban una serie de un dispositivo que llamaron una especie de telescopio que se pone sobre el ojo y permite magnificar lo que se ve. Y entonces esta persona, cuando iba a la escuela, tenía que usar ese dispositivo, ¿no? Con el tiempo dejó de usar el dispositivo y empezó a usar el celular para sacar fotos al pizarrón. Y hoy accede al campus virtual y, si tiene suerte, puede magnificar en su computadora la imagen que necesita ver. Esto de alguna manera marca cómo fue
un sentido posible de dar al progreso de la tecnología y cómo se fue involucrando este progreso, esta situación, en cada uno de nosotros y nosotras. Lo mismo sucedía cuando consultaba en relación a los magnificadores de pantallas, a estos dispositivos, software en particular, que permiten que lo que veamos sea grande, ¿no? Y antes me contaban que uno tenía que sacar una licencia y ponerla solo en una computadora. Hoy ya hay software, por legislación en particular, que tienen lupas y que permiten que básicamente cualquier software, cualquier sistema operativo que tenga esta lupa, permita a personas con baja visión, en principio, poder ver lo que antes necesitaban para poder tener en una sola computadora, ahora puede estar en cualquier computadora. Lo mismo con los lectores de pantalla. Ya hay incluso legislación que habilita y que exige determinados estándares de accesibilidad para que ese producto, que esa cuestión pueda ser ofrecida al mercado. Si no se cumple con esta legislación, entonces ese producto no puede ser vendido. No es estrictamente en el caso argentino, pero sí a nivel internacional. Esto es una idea de cómo, en parte, la discapacidad deja claramente evidencia, gracias a la tecnología, entre otras cosas, que la discapacidad es una construcción social, porque al poder eliminarse la barrera, al poder estar este dispositivo de magnificación en todas las computadoras, o que la mayoría tenga celulares, ya no hace falta usar en ciertos casos este telescopio, ¿no? Lo mismo pasa cuando las personas con baja visión tenían que ver una fecha de vencimiento en algún producto que compraban, ¿no? Tenían que amplificarlo con el celular y hoy pueden comprar el producto desde su casa y no hace falta quizás que estén mirando producto por producto cuando vence. Una primera cuestión, entonces, donde la tecnología nos da pistas y nos dice que en vez de normalidad tenemos que ir hacia la normatividad, es decir, hacia producir nuevas reglas y mejores para que todos puedan escribir biografía, tiene que ver con esta historia que contaba y cómo se fue entrometiendo. Pero también hay otros casos. Uno que me resulta muy interesante de pensar es la idea de esta vez sí, lo que se conoce como el lenguaje inclusivo, que muchas veces genera discordia, ¿no? Cuando uno cambia una letra por otra, y entonces aparece ahí como gente polarizada que dice que no, que el lenguaje inclusivo no, y otra que dice que sí. Pero a mí en este caso, en este momento, no me interesa dar mi punto de vista en relación con eso. Sí me interesa decir que, como ustedes conocerán, el reconocimiento de voz de determinados dispositivos nos marca una tendencia en esta utilización. Con esto quiero decir que para quienes utilizan el reconocimiento de voz en algunas aplicaciones van a encontrar un link ahí también que yo les ofrecí como herramienta para aplicaciones que inician el reconocimiento de voz o que trabajan con ello. Hay un dato que es, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de voz tienden cada vez más a reconocer la voz y la palabra de cualquiera. Cuando trabajamos para aprender un idioma que no conocemos, seguramente lo pronunciamos mal, y sin embargo el sistema nos ofrece una posibilidad. Cuando utilizamos el sistema de reconocimiento de voz para escribir, como esta conferencia que yo preparé para ustedes, que fue previamente escrita utilizando el reconocimiento de voz, el sistema ya reconoce cada vez más tus palabras y va escribiendo de la manera en que le parece más justa. Incluso Google tiene actualmente demandas y cuestiones de personas con discapacidad en algún punto porque sus dispositivos de reconocimiento de voz en principio no reconocerían la voz exactamente de determinadas personas que tienen determinada singularidad en el habla. Como por ejemplo, personas con síndrome de Down por su cavidad bucal
y cuestiones particulares. Entonces, Google se dio a la tarea de trabajar para que cada vez más la voz y la singularidad de cada uno de nosotros sea reconocida y sea escuchada. Y esta situación no solo hace a una idea de educación inclusiva, sino que nos deja claro que incluir es en alguna forma enseñar a cualquiera, es en alguna forma hacer parte a cualquiera, y es justamente que cualquiera pueda escribir su única propia e irrepetible biografía. Ahora, miren esto que es interesante en relación con las huellas que nos va dejando, el uso de la tecnología. Hablamos recién de que hay dispositivos que cada vez reconocen más voces y palabras, más allá de sus singularidades, y cuando nos ponemos a conversar en función de la validez o la interpretación que cada uno puede hacer del uso del lenguaje inclusivo, hay personas que se escandalizan cuando se reemplaza la E por la O. Sin embargo, la tecnología no se escandaliza, la resuelve. Y te da una expresión en relación con ello. Entonces, quiero decir que esta es una de las primeras pistas que yo entiendo la tecnología nos brinda para poder aprender a vivir juntos y cumplir con los principios de la educación inclusiva que les venía comentando. Entonces, ahora me gustaría hablar en una segunda parte de cuestiones un poco más técnicas, de investigaciones en relación con los entornos digitales accesibles. Ustedes van a ver ahí que la ADC hizo una investigación en primer lugar que tenía que ver con la accesibilidad de páginas web, ¿sí? Esto, para el caso argentino, está legislado, hay un organismo nacional que se encarga de chequear la accesibilidad de páginas web, de los entornos digitales en función de las páginas web, que es la ONTI, la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, de acuerdo a una legislación nacional, digamos, no es algo que uno haya propuesto, pero se encuentra también apoyado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 9, en el artículo 24 y en general en todo el articulado, puntualmente. Ahora bien, encontramos, más allá de la investigación en sí mismo, en este momento nos estamos enfocando en cuestiones que tienen que ver con la difusión justamente de que la accesibilidad digital es un derecho. Van a encontrar ahí un link que lleva a determinados productos audiovisuales, determinadas páginas web que especifican un poco más todo esto que yo les vengo contando. Encontramos que en términos de los entornos digitales y la educación aparece como una cuestión que puso de relieve la pandemia, que es esto del derecho a la aparición, ¿no? El derecho a la aparición es una expresión que usa Judith Butler y dice algo como que, digamos, que hay determinados grupos, determinadas personas que deben luchar por tener espacio y aparecer en ese espacio. La posibilidad de reunirse, la posibilidad de encontrarse, para justamente como estamos haciendo aquí, poder conversar sobre las cuestiones que nos preocupan y nos ocupan. Y en ese sentido, del derecho a la aparición, aparece también la distribución de lo sensible, la forma en que tiene, en este caso, el Estado, las políticas públicas, los entornos en general de dar lugar a quienes no tienen lugar eventualmente. Esta distribución de lo sensible hace que personas que eventualmente no aparecían en ciertos espacios comiencen a aparecer. Y con esto quiero decir que esto que veníamos conversando, quizás antes de iniciar la conversación, de las dificultades de los campus, de las cuestiones en particular que suceden a las personas con discapacidad o a otros grupos con derechos vulnerados, comenzó a manifestarse en la posibilidad de que no teníamos campus accesibles ni páginas web accesibles que permitan que todo el mundo pueda acceder a su derecho a la educación.
Entonces aparece esta idea de que en la puja por el derecho a la aparición lleva consigo también una lucha política. Y por eso es importante entender que estas cuestiones como las que estamos transitando ahora y viviendo junto con la Comisión, es una idea de decir que estas cuestiones que no aparecen comiencen a aparecer. Hay una pelea porque esto aparezca. Y cuando aparece, vemos que es necesario hacer una diferenciación muy puntual, que una cosa es el acceso y otra cosa es la accesibilidad. No son, por lo menos para mí y para algunos colegas, la misma cosa. Muchas veces se nos da una contraseña y un password y entramos al campus y cuando queremos interactuar con lo que pasa ahí adentro, cuando queremos aprender, no tenemos accesibilidad, no podemos interactuar, no podemos acceder y desarrollar lo que en este caso la propuesta en sí tenga. Y aquí hay algo muy interesante también que nos deja la tecnología como pista, que muchas veces no solo se confunde el acceso con la accesibilidad, sino que hubo ya en anteriores cuestiones, en tiempos anteriores, lo que se conoce como una intención política de declarar circuitos mínimos accesibles en relación con los entornos edilicios y con la accesibilidad edilicia en general de las universidades. ¿Sí? Hubo políticas en relación con eso y teniendo en cuenta de que por supuesto muchas universidades son antiquísimas, lo que se propuso en ese momento era que por lo menos haya un circuito mínimo accesible para que los estudiantes con discapacidad en particular puedan transitar. Ahora bien, la tecnología aquí nos está dando, por lo menos para mí, una oportunidad, porque entiendo yo, y ustedes me dirán si estoy equivocado o si opinan distinto, que nadie aceptaría un botón que diga, si sos estudiante con discapacidad, apreta acá y accedes a esta información. Sino que las plataformas, que son pocas que tienen criterios de accesibilidad, hoy ofrecen una barra, si se quiere, en donde vos aclarás tu situación, lo que necesitas, si necesitas cuestiones de fuente para personas dislécticas o cuestiones de contraste, y entonces a partir de ello, en el mismo campus, uno accede a la misma información con lo que necesita. Sin embargo, en otro tiempo, en otro momento, se establecieron criterios mínimos de accesibilidad con razón de que no había presupuesto, con razón de que no era posible hacer todas las obras que fueran necesarias. Ahora, en este punto, la tecnología nos está dando otra pista, otro mensaje, que es, en este momento nosotros podemos de alguna forma construir esa accesibilidad en el campus virtual, en el entorno digital, que permita que todos puedan estar por todas partes, básicamente. No debería haber un espacio mínimo accesible para alguien. Si no, entraríamos en cuestiones de segregación. Y fíjense cómo claramente, otra vez, aparece esta idea y la tecnología dándonos pistas, por el hecho de que el sistema educativo fuera de los entornos digitales habilita escuelas en particular y escuelas especiales para personas con discapacidad. Ahora, sin embargo, no, quizás la mayoría de nosotros no estaríamos de acuerdo con el hecho de que existiera, como dije antes, un botón que diga, si usted es persona con discapacidad, apriete aquí y vaya por este lado y no por este otro. Porque claramente sería un hecho segregatorio y porque la actividad que nos propone el campus en general posibilita esta cuestión. Y aquí aparece un hecho en sí también muy importante, que es el hecho de que existen mecanismos de validación de entornos digitales y también de medida de la funcionalidad de esos entornos digitales. Entre esos mecanismos de validación hay tres características.
la característica automática, que son páginas web en general que validan de acuerdo al código estructural de la propuesta si es accesible o no en un primer nivel, en un nivel más general y básico. El programador experto, la persona experta que se fija el código y conoce algunas cuestiones más profundas y también valida. Y la última instancia es la del usuario en sí. Es la que nos cuenta en relación con lo que verdaderamente necesita el usuario para poder acceder a este campus, para poder acceder a esta biografía personal, que en la mayoría de los casos es la que menos se tiene en cuenta. Si lo hizo un programador, si lo hizo alguien que tiene renombre, que es reconocido, ni siquiera se cita a la persona en cuestión y se le pide a ver que nos cuente si esto que está transitando es válido o le sirve para aprender, ¿no? Y yo quiero hacer un punto especial en esta situación y entender que para el caso específico de las personas con discapacidad, no solo somos autores de nuestra propia historia, sino que la validamos. Muchas veces no nos permiten esa validación. En esta conversación ustedes de alguna forma me están permitiendo esa validación de la historia personal. Como dijo Mauro al principio, más allá de la tarea de larga data en relación con la militancia. Después hay una cuestión puntual que me gustaría conversar, que es el tema de las didácticas. Generalmente me preguntan cómo enseñar a alguien puntual, ¿no? ¿Cómo hago esto que pareciera que todo el mundo necesita la receta para encontrarse con el otro y aprender algo juntos? Y enseñar, por supuesto, que es la tarea principal del educador. Y en esta receta aparece la idea de no hay recetas, hay didácticas para cada uno de nosotros, y hay formas de aprender juntos. Y en estos entornos digitales aparece que muchas veces los profes en sí mismos, que planificamos, que programamos la experiencia de aprendizaje compartida con los estudiantes, no tenemos en cuenta cuestiones de accesibilidad mínimas, como por ejemplo cuando enviamos un texto, que este texto no sea una foto, que podamos digitalizarlo para que no solo los estudiantes ciegos puedan acceder, sino cualquiera pueda marcarlo en su tablet o donde quiera hacerlo y pueda interactuar con el texto. Hay sistemas, van a encontrar ahí en los links, hay un software que permite el reconocimiento óptico de caracteres y permite con un alto nivel de fiabilidad que podamos hacer esto con cada uno de nuestros textos. Esto sí, sin dejar de reconocer dos cosas, que las plataformas educativas, digamos, no lo tienen todo resuelto. Es decir, en sí mismos ya nos ofrecen un corset que muchas veces nos llevan por caminos que hacen inaccesibles ciertas cosas, pero sí que hay una responsabilidad, no solo de los profes, de los que estamos aquí, de los que no estamos, sino también justamente de las comisiones de participación en poder promover estos espacios, poder brindar información más específica y que los profes puedan conocer herramientas que les permitan llevar adelante mejor la tarea, ¿no? De por sí yo doy por descontado que los que estamos aquí tenemos lo más importante de todo para llevar esta tarea adelante, que es el compromiso con quien trabajamos. A partir de ello, vamos a encontrar posibilidades de resolución. Y hay una cuestión muy importante que tenemos que poder ver, que es que no solo la didáctica no funciona como herramienta, las didácticas posibles, sino entender que la planificación en torno de la clase también facilita esa flexibilidad, esa necesidad puntual que alguien puede tener para poder seguir participando, poder seguir aprendiendo como cualquiera. Y acá había una expresión muy linda que tenía Juan Carlos Tedesco, quien fue mi profesor y amigo, que decía que la educación tenía una particularidad fundamental, que anticipa el futuro. Y que si no programamos experiencias que nos permitiesen aprender a vivir juntos, hablar
de la pluralidad del mundo, para que todos puedan justamente escribir su propia biografía. Y vamos a estar anticipando cuestiones como las que de alguna forma nos están pasando en cada uno de los entornos, cuestiones de discriminación, de violencia, de invisibilización, de no tener en cuenta, y que estaba en la tarea, y sigue estando en la tarea de enseñar, ya sea en el entorno virtual o no, o en presencial, la necesidad de planificar de forma plural, la necesidad de entender que el mundo es plural y que la planificación de la educación debe ser plural y debe habilitar no solo todas las voces, sino todas las biografías de la manera en que cada uno pueda escribirlo. Y digo esto no en tono filosófico, sino porque muchas veces nos encontramos con una planificación dura, que no permite esa flexibilidad para poder justamente acceder a aprender juntos, a enseñar. Y esa es tarea del profe, ¿no? Revisar si mi planificación no se ha vuelto rígida, injusta, que no hable de la pluralidad del mundo, que hable de determinadas cosas puntuales, y entonces se me hace difícil poder trabajar con cualquiera. Y para terminar esta conversación, vamos a hablar de la última etapa de las tres que les propuse como hoja de ruta, que es el diseño de políticas públicas, o lo que uno entiende como diseños de políticas públicas para que estas cuestiones vinculadas al derecho a la educación inclusiva realmente se den, realmente acontezcan. Y entonces para ello quiero contarles que según distintos estudios tenemos un problema en la transversalidad, porque las comisiones, los estamentos de bienestar estudiantil, los organismos encargados en lo que podríamos referir como políticas de inclusión de todos y todas los estudiantes, manifiestan en su mayoría una dificultad puntual que tiene que ver con la transversalización de las cuestiones. Es decir, estos estamentos parecieran ser los únicos encargados de hablar de discapacidad o de hablar de cuestiones de pluralidad del mundo, de LGBTQ y demás, a los cuales se remite solo cuando hay un problema puntual con ellos y no se trabaja en una política de transversalidad de estas cuestiones. Es decir, quiero ser claro con esto. Cuando tenemos algún estudiante, alguna persona en cuestión que nos remite a esto que venimos hablando, lo mandamos a hablar con la comisión de inclusión o con el área encargada de bienestar que habla de inclusión. Y hay un problema porque no podemos transversalizar estas políticas. Los entornos digitales, al hacer esta cuestión posible, nos permiten justamente transversalizar esta cuestión. Es decir, todo el campus, todo el entorno digital debe ser accesible y ya no está más la excusa de no tengo presupuesto no puedo llegar porque el profe de tal departamento no me escucha, el director de tal departamento no me escucha. Si todo el campus se establece como accesible, esta cuestión de la dificultad de transversalización, por lo menos, comenzaría a ser superada. Y debería proponerse como política educativa en general. Otra vez, la tecnología nos da pistas de cuestiones que todavía en lo cotidiano, fuera del mundo digital, parecieran ser difíciles de resolver. Entonces, debemos propender a algunas características que ustedes ya fueron trabajando en relación, entiendo yo, con lo que pretende la educación inclusiva y las instituciones que se definen con características de inclusividad o de respetar el derecho a la educación inclusiva. Hay algunas características que son muy importantes y que me gustaría cerrar con ellas esta conversación. La primera y fundamental es la decisión de gestión. No podemos pretender hablar de esto que fuimos hablando, de que se implementen políticas en relación con el respeto al derecho a la educación inclusiva, si no aparece una fuerte decisión de gestión de que esto pase. Y en este sentido, este pequeño encuentro que estamos sosteniendo marca una decisión de gestión, ¿no?
Pero esa decisión de gestión no alcanza solo con la voluntad de decidir esto, sino que tiene que estar acompañada de un fuerte apoyo presupuestario. Digo, muchas veces se sostiene que cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad edilicia no son realizables porque son muy caras, o que la accesibilidad de productos digitales es cara, por lo cual me cuesta a mí demasiado dinero poder llevarla adelante. Ahora, poner una etiqueta, un botón, hacer un texto de Word más legible, poner un sonido, poner un video con el intérprete de lengua de señas, lo que estamos sosteniendo, seguramente cuesta mucho menos que lo que algunos dicen o comparan cuando intentan poner una rampa o habilitar un espacio nuevo. Y no solo eso, digo, una cosa es el costo en relación a estrictamente lo que refiere a accesibilidad, y otra cosa es entender que estamos hablando de derechos, y como tal, no hay costo, porque lo que debo hacer es cumplir un derecho. Lo puedo hacer de manera más clara, más contundente o menos contundente, pero cuando hablamos de derechos, la palabra costo, la palabra calidad, queda a un lado, como dije al principio, y es reemplazada por dignidad. Y de hecho hay legislaciones en términos internacionales que hablan de sostener fondos para realizar, fondos económicos me refiero, para realizar estos ajustes, ¿sí? Entonces, la decisión de gestión claramente es un factor fundamental para que se dé esto de la educación inclusiva, y tiene que estar acompañada de un presupuesto. Por otro lado, aparece como otro factor fundamental en términos de políticas públicas el trabajo en equipo. Digo, no solo tengo que estar convencido de que eso tiene que pasar, sino tengo que poder articular con otros saberes, con otras posibilidades, con otras biografías. Para que eso pase, muchas veces le preguntamos a algún compañero, a alguna compañera, cómo resuelvo tal o cual situación. Y aún más, no solo tengo que trabajar en equipo dentro de mi propia institución, sino que la tecnología otra vez nos vuelve a marcar el camino y nos permite la idea de trabajo en red. Digo, podemos estar en este mismo momento preguntando una posibilidad de resolución a alguien que esté en otro lugar recóndito del mundo y ver qué nos responde esta persona ante un mismo problema o un problema parecido. Por último, tenemos que tener en cuenta que la educación inclusiva en general también trabaja con los entornos de personas, con la gente que habita en nuestras instituciones, que es vecina, que forma parte de la comunidad. Digo, algo de esto pasó en la pandemia con quienes trabajan como personal de apoyo a la inclusión, o no sé cómo lo definen en Salta, las maestras integradoras, los acompañantes terapéuticos. Digo, no sabemos muy bien cómo se fue involucrando cada uno, pero sí hay algunos datos por ahora que nos van diciendo que, por lo menos para el caso de la provincia de Buenos Aires, muchos ni siquiera fueron tenidos en las clases virtuales, tenidos en cuenta, y se les daba un acceso a determinadas conversaciones para que después puedan trabajar con la persona en cuestión haciendo su labor. Y eso también es exigible, ¿no? Que los apoyos, que las personas que trabajan para sostener la educación inclusiva de todos y todas formen parte. Incluso se han pensado, al menos aquí en la provincia de Buenos Aires y más específicamente en la ciudad autónoma, muchas veces se ha dejado afuera estas personas en las clases presenciales y en las burbujas. Y sabemos que hay muchos estudiantes que si no tienen su apoyo, su acompañamiento, no se sostienen en clase. Entonces así es muy fácil decir cuestiones como que la educación inclusiva no funciona, porque si no garantizo justamente los apoyos, si no le brindo esta posibilidad tanto en el entorno digitales como en clases presenciales, sin duda es más difícil sostener la trayectoria en general. Y por último, y ya casi para terminar, entender que la educación inclusiva es un compromiso de todos y todas. Y como tal, tengo que poder hacerme cargo.
con aquello que estoy a gusto y con aquello que no estoy a gusto. Porque desde el punto de vista personal, hace tiempo que vengo trabajando la idea de que lo que tiene que ver con políticas de discapacidad habita esto que se conoce como la cultura del desprecio, ¿no? Como que somos los invisibilizados del sistema, somos aquellos a los que se escucha poco o nada, somos aquellos que en algún punto somos desechables. Y acá me pongo bastante más militante que lo que he estado en la conversación en los minutos anteriores. No solo porque milito estas cuestiones, sino porque yo creo que la militancia es una tarea propia de todo educador y educadora en relación justamente con lo que hablábamos al principio, esta idea de emanciparnos. Uno milita para recuperar la dignidad que le han quitado. Y en ese sentido, encuentra que los educadores somos personas fundamentales para llevar adelante este error de reconocimiento, de dignidad de cada una de las biografías particulares con las que nos encontramos. Y entonces, entender que la educación inclusiva en general es un compromiso de todos, no solo porque lo dice la ley, no solo porque estamos convencidos, sino porque no debemos caer y no debemos seguir sosteniendo esta cultura del desprecio, en donde hay personas que son desechables, hay personas que no me importa si aportan o no al mundo. Y para poder combatir esta cultura del desprecio que nos polariza, que nos lleva a callejones sin salida, uno no tiene más que comprometerse aún más con lo que cree justo. Y creo que un poco esta idea de esta conversación es eso, poder comprometernos cada vez más con lo que creemos justo para escaparle a esta idea del desprecio que no nos lleva a la posibilidad de construir nada juntos, que justamente lo que queremos es construir cosas juntos, en este caso ayudados y ayudadas por cuestiones o mediadores tecnológicos. Bueno, hasta aquí un poco lo que quería conversarles, no sé si les parece bien, si me han podido escuchar con claridad, y ahora, si les parece, habilitamos a intercambio, a conversación, a preguntas, lo que ustedes quieran. Como dijo Emiliano, damos espacio a las preguntas, a las dudas que hayan surgido en todo esto, en esta interesante conversación donde hemos podido ver una perspectiva muy interesante respecto a la discapacidad, a la accesibilidad, a las tecnologías. Emiliano, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, contame. Bien, como para compartir un poco con todos, ¿no? Hay, digamos, hay muchas investigaciones que están hablando de que no solo que no había acceso, digamos, en términos, desde lo básico, que no había acceso, ¿no? En términos, digamos, de dispositivos tecnológicos. Eh, ¿Qué pasó ahí en términos políticos y en términos culturales que evitó, digamos, que las personas con discapacidad puedan acceder a estos dispositivos, a pesar, digamos, que hay como un programa que hablamos, este programa, ¿no? De dispositivos tecnológicos de la ANDI? ¿Qué está pasando ahí que nos cuesta tanto llegar? ¿Qué opinás vos como militante y como educador? Y yo creo que ahí, digamos, no es algo que te pueda responder no, yo con exactitud, porque yo no estoy en la gestión pública para este tipo de cosas. Sin duda debe haber alguna serie de inconvenientes que hacen que no podamos llegar, pero también nos lleva a pensar, ¿no? Esta idea de la distribución de netbooks que hubo en algún momento, de conectar igualdad, que ahora se retomó y demás, que muchas veces era cuestionada y se decía, ¿para qué íbamos a acercar una computadora a cada chico o cada chica? Y hoy claramente la pandemia, y esto que vos contás, lleva a mostrar que tiene que haber políticas públicas claras en relación con la igualdad y la tecnología, ¿no? Hay muchas personas que no acceden, que esto que conversamos por ahí, incluso no tienen, a mí me pasa que tengo estudiantes que no tienen un celular que les permita mostrarse, o un celular que les permita sostener un Zoom, un encuentro virtual. Entonces todo esto marca la necesidad de políticas públicas fuertes
no solo para personas con discapacidad, sino para cualquier persona, para poder dignificar esta idea del derecho a la educación, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, no podemos seguir hablando de calidad en la educación, o sí podemos, si así lo quieren, pero yo considero que no, cuando hay personas que, como vos decís, tengan o no discapacidad, no pueden acceder a elementos básicos que les permitirán tener una vida más digna o una instancia más digna en cada una de sus historias. Muchas gracias, Emiliano. ¿Alguna otra pregunta? En el chat. Somos tímidos, no pueden prender la cámara. Hola, hola Emiliano, hola a todos, un gusto verlos. Ha sido un momento muy interesante de reflexión y repensar qué es esto de la educación inclusiva, mirada desde el parámetro mucho más amplios que la mera definición a través de lo que se nos dice en un libro de texto. Lo que más me pareció interesante de tu charla, Emiliano, fue que has logrado poner en contexto el concepto de educación inclusiva desde los dos extremos. En un momento de tu charla hablaba el profesor y en el otro hablaba la persona con discapacidad, usuaria de un sistema educativo que no necesariamente es inclusivo. Esta doble mirada me parece que es muy interesante, me pareció muy interesante, sobre todo para quienes se están acercando ahora a esta charla con el interés de comprender mejor qué es esto de la educación inclusiva y el rol que pueden jugar las TICs en este proceso. TICs que vienen cuestionadas, porque si bien, como bien lo dijiste, Emiliano, ha permitido ampliar el acceso a un montón de otras posibilidades de inclusión educativa, vienen cuestionadas porque lamentablemente el acceso a ellas no es universal. Está cruzado por una desigualdad social y una brecha muy grande entre los que pueden acceder a las TICs, a las plataformas virtuales, a quienes tienen una computadora, una conexión a internet, un celular, y los que no tienen. Y me pareció que tu charla apuntaba justamente a eso, ¿sí? A cuestionarnos esto. Te quiero agradecer muchísimo esto. Y muchas gracias Bueno, un gusto volver a verte, aunque sea a la distancia, María Cecilia, y saber que estás bien, y que nos estamos entre todos cuidando. Así es, así es. Un gusto grande verte, Emiliano. Te puedo leer una pregunta que plantea Orlando en el chat, que no puede abrir el micrófono. Dice, me resulta vital subrayar esta idea. A ver, espérate que si agarro el principio de lo de Orlando, porque no quisiera recortarle su participación. Espérate, un segundito. Dice, disculpas, no puedo abrir el micrófono. Pregunta a Emiliano. Pregunta a Emiliano. Desde el punto de vista personal, ¿cómo fue tu paso en la vida de estudiante y luego tu paso por el trabajo o vida profesional con respecto a la accesibilidad? Bueno, para quienes no me conocen, mi formación de base es de licenciado en educación física, por lo cual en un cuerpo con discapacidad como el mío, que tiene un diagnóstico de parálisis cerebral, decidí, por cuestiones de biografía personal, estudiar educación física, y cuando entré al campo de la educación física,
van a encontrar por ahí algún video demás. Lo primero que se me decía es que no podía mostrar, como el educador, en este caso especializado en educación física, se presuponía que pretendía o que debería mostrar ciertas cosas. Y ahí apareció la tecnología al rescate también, porque no era, digamos, no era bueno dibujando, ni lo soy. Y entonces apareció las primeras tablets, las primeras computadoras viejitas que me permitían mostrar lo que mi cuerpo no podía. Y esta idea de que, justamente como lo sostuve, de alguna forma el hombre, barra mujer, barra quien sea, es un dios con prótesis. Porque gracias a la tecnología yo puedo mostrar lo que mi cuerpo no puede. Y entonces pude enseñar educación física. Van a encontrar algún video ahí que estoy mostrando en la tablet, marcando las cuestiones interesantes para la educación física, pero obviamente el saber popular o histórico, me pareciera que la tecnología, por lo menos moderna, porque el pizarrón es una tecnología, la tiza es una tecnología, no estaba en esos tiempos, cuando yo ingresé en el 2002, prevista como algo más que posibilitaba el desempeño de cualquiera, en este caso en la educación como educador, ¿no? Sin embargo, de ahí surge un poco mi interés por las cuestiones tecnológicas, porque me permitieron escribir, como dije al principio, mi historia personal como quería escribirla, no como decían que debía escribirla. Entonces tuve esa perspectiva y también tuve la falta de ajuste, la falta de adecuación en términos pedagógicos. Muchas veces no hace falta, como lo dije, tener un dispositivo en sí, sino que exista en los educadores, en los profes, esa disponibilidad y disposición a la vez para poder aprender juntos. Esa fue la barrera en mi historia personal más fuerte que lo que tenga que ver con el entorno edilicio o el uso en sí de la tecnología. Recuerdo que en algún momento era el profesor más popular en la colonia de vacaciones, no porque era bueno dando clases, sino porque tenía una computadora conmigo siempre. Entonces, era interesante cómo uno puede utilizar. De hecho, hay investigaciones que para el caso propio de la educación física y la discapacidad motriz muestran que profesores con discapacidad motriz que utilizaban tecnología eran mejor captados por sus estudiantes, pero no era porque el profesor era bueno, tenía una didáctica en sí buena, sino que tenía un gran peso el uso de la tecnología para poder llamar la atención y para poder trabajar. Quizás eso es algo que deberíamos intentar retomar. No sé si he contestado la pregunta en sí mismo de la persona. Espero que sí. Gracias, Emiliano, por compartir tu experiencia de vida. Esperamos que Orlando nos conteste si dice Orlando que sí, que perfectamente contestaste. María Isabel dice que resulta vital subrayar esta idea de pensar en biografías de vida y enlazarlo con dignidad y derechos. Creo que perdimos ese horizonte con las personas que tienen discapacidad. Sí, yo rescato una frase que, bueno, hay que militar por la dignidad y que es un compromiso con la justicia, esta militancia. Y me parece fantástico que no sea solamente de las personas con discapacidad, sino que estemos todos juntos militando, incluidos. Ángela Roveri dice que excelente, muy clara la presentación. No sé si hay más dudas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Sol, soy del ADC. Trabajamos junto a Emiliano en la campaña que mencionó. Y me gustaría preguntarle en relación a una expresión que utilizaste en donde decías que la tecnología nos deja huellas. Me gustaría saber si, bueno, si podés explayarte un poco más sobre eso y específicamente si consideras que, o sea, ¿qué huellas consideras que la tecnología te dejó, no? Bueno, hola Sol, nos vemos cada tanto.
Gracias por estar acá. Mira, yo en realidad me dije 3 momentos, ¿no?, fundamentales de cómo construir en la conversación. Quizás no fui claro en ellos, pero hablé al principio del lenguaje inclusivo y cómo los sistemas de reconocimiento de voz van marcando una orientación con ello, ¿no? Reconocen cualquier voz o cada vez más voces, hables con X, hables con O hables con E. También dije que en relación con los campus y con los entornos digitales, tenemos la posibilidad en este momento de transversalizar las cuestiones de educación inclusiva, y muchas veces en la tarea presencial se nos dice que eso no es posible porque es muy costoso, porque solamente se pueden garantizar circuitos mínimos de accesibilidad. Y también dije que cuando existen políticas públicas claras, como la de Conectar Igualdad, claramente se está acercando esta idea de que la tecnología nos permite poder a todos. Y en términos estrictamente personales y de las cuestiones de discapacidad, la huella que me da y que me deja la tecnología es la huella de poder, cosas que el saber popular no acredita, ¿no? Como lo explicaba recién en la experiencia personal. Esto de poder mostrar en una tablet, en un teléfono, lo que mi cuerpo no puede. Sin embargo, para la idea de ser profesor de educación física, era vital que se pueda mostrar con el propio cuerpo. Entonces volvemos a la idea original de que el hombre es un dios con prótesis, pero no con prótesis de reemplazo, sino con prótesis tecnológica, con prótesis que nos lleva más allá de lo que hoy podemos ver. Recomiendo 2 series. Una es Ears by Ears, que habla del uso de la tecnología y de estas cuestiones, y también para recuperar lo humano, para recuperar la idea de conversación, que es una idea que estamos perdiendo en parte de a poco. Recomiendo Incomunicados, que muchas veces, a pesar de toda la tecnología que tenemos y que nos rodea, estamos perdiendo algún sentido de lo humano y de la comunicación, que aunque puede estar presente todo el tiempo, podemos no saber comunicarnos. No sé si contesté tu pregunta, Sol, pero espero haberlo hecho. Perfecto, muchas gracias. Bueno, siguiendo con el chat, Dalcy dice, gracias Emiliano, hoy en día creo que sigue siendo la mayor barrera la disposición y disponibilidad de los docentes. Carolina Armata felicita, dice que la presentación fue muy buena, Lorena excelente. No sé si te gustaría, Emiliano, comentar algo con respecto a lo que dice Dalcy, que una de las mayores barreras es la disposición y disponibilidad de los docentes. Sí, yo adhiero a lo que dice acá la compañera, pero digamos, no lo fijaría en sí mismo los docentes en sí, digamos, en lo que significa ser un docente, sino en lo que entendemos como derecho humano en general, digamos. Sería un poco más amplio. Digo, no tenemos por ahí la visión de lo que significa verdaderamente trabajar en educación y que la educación es un derecho humano. Entonces, si yo la entiendo como parte de un derecho humano, la barrera no es docente, sino que es el sentido que nosotros le pongamos a lo que significa ser humano. Y la puede tener cualquiera. Y digo esto porque muchas veces se pone en cuestión lo que puede o lo que no puede una persona con discapacidad, y al ponerlo en cuestión, solamente en este caso, lo está poniendo en cuestión en relación con lo que significa ser humano o que esta persona entiende como humano. Cuando yo digo no te puedo dar clase, no puedo hacer algo con vos, más allá de las dificultades que tenga en sí, lo que estoy poniendo en cuestión es mi interpretación de lo que significa humano. Y si vos no sos como yo, no sos humano, entonces aparece la barrera de docentes, de profesional quien sea o de cualquiera. No sé si fui claro, espero también haberlo sido. Clarísimo, Emiliano, clarísimo. Y me gustaría además agregar que otro punto muy interesante de tu charla fue el del rol que le diste a que haya una decisión de gestión
general, como una plataforma que permita que todo esto sea más simple y más claro, como política pública, como acabas de mencionarlo, ¿no? Sí, claramente. Ojalá atendamos cada vez más a estas situaciones, ¿no? Todavía hasta ayer me llegaban cuestiones de estudiantes que reclamaban a sus directivos accesibilidad en sus campus para poder estudiar, ¿no? En ese sentido, Ángela Roberi dice en el chat que depende principalmente del docente, pero mucho depende de la apertura y acompañamiento que cada docente tiene desde la institución. Claro. Seguramente. Por supuesto. Digo, hay algo que es que una cosa es lo que dice la ley o la parte normativa y otra cosa es lo que hacemos con ella. Si con lo que dice la ley hacemos cualquier cosa en nuestras instituciones, vamos a decir que la ley no se cumple. Ahora, si como educadores, en cada una de las tareas diarias o como personas que hacen lo que sea que hacen, nos comprometemos con esta clase de situaciones, seguramente vamos a encontrar expresiones mucho más cercanas a entender que estamos cumpliendo con ese principio, con ese fundamento que dice la ley. Y quiero decir con eso que es tarea de cada uno de nosotros y nosotras, no solamente porque lo diga la ley va a cumplirse, sino lo más importante es lo que hacemos con ella. Así es. Bien. Verónica Sosa aporta en el chat que depende también de los directivos de la institución, que son los encargados de permitir la apertura. Bueno, agradeciendo muchísimo la participación de Emiliano. No sé si hay más dudas. Mauro, si querés. Creo que si no hay más dudas, podemos compartir, digamos, con todos. Vamos a dejar también en el aula virtual parte del material, todo el material que el licenciado Emiliano Naranjo nos va a compartir, que nos ha compartido. Y bueno, también va a estar va a estar subido este video, ¿no? Para que quienes quieran volverlo a ver, lo van a poder enlazar muchísimo con el nuevo módulo que estamos inaugurando ahora, Educación Inclusiva, que van a tener, y coincide muchísimo con lo que con lo que vamos a plantear de tecnología más adelante. Así que nuevamente queremos agradecer, y quiero agradecer a Emiliano y a todos ustedes que se han tomado el tiempo de poder compartir con nosotros este espacio para seguir creciendo y mejorar, y sobre todo poder incluir humanamente a quienes tienen derecho a ser incluidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de mi parte también, como siempre, y es bueno sabernos trabajando y cuidándonos siempre por el mismo camino. Así es. Así que un cariño grande a quienes conozco y a quienes no conozco a la distancia, que seguramente ojalá pronto podamos encontrarnos personalmente y espero que este ratito de conversación les aporte algo chiquito a su tarea diaria. Muchas gracias. Gracias a vos, Emiliano. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Saludos a todos.